Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y anti? Solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio de las ciencias sociales y humanas. Como saben, aquí en este espacio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pues nos proponemos ayudarnos a dar pistas sobre cómo entender la realidad desde las investigaciones que se realizan en nuestro centro universitario. Entonces, agradecer, antes de presentarles nuestro nuevo tema que iniciamos el día de hoy, una nueva triada, agradecer como siempre a las personas que están detrás de esta emisión, de este programa, y darles el crédito que les corresponde. En la coordinación del maestro Ángel Florido, en la producción agradezco la colaboración de Fabián Robles, de Citlali Fuentes, Luz Cuellar, Perla López y de Carlos Ramírez, y en los controles a Omar Preciado. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí a mi lado les presento a mi compañero en la conducción, Gabino Cárdenas. ¿Cómo estás, Gabino? Muy bien, Almendra, encantado de estar aquí nuevamente porque el tema que vamos a abrir a partir de hoy es de suma relevancia para nuestro país, aunque usted no lo crea. Pues fíjense, el tema que vamos a abordar es un tema polémico, no tiene seguidores, pero también tiene muchos detractores. Ustedes ya dirán de qué lado se ponen, porque vamos a hablar de Donald Trump. Acaba de cumplir su primer año en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, a lo largo de estas 3 emisiones estaremos tocando ciertos aspectos de su administración en torno a la geopolítica mundial, a la seguridad y a la migración. Entonces, el tema del día de hoy, la era Trump, ¿qué esperar? Para hablar de este interesante tema y que tendrá sin duda muchas consecuencias aquí en México por la vecindad que tenemos con este país, pues nos acompaña el doctor Jorge Antonio Hernández Velázquez. Él es maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, y sus áreas de especialización son Gobierno y Política Exterior de México y Estados Unidos. Él además es profesor del Departamento de Estudios Internacionales ahí en nuestro centro universitario. Gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias por la invitación. Pues para arrancar, si les parece, invitamos a todos aquí en esta cabina y los que nos están ya sintonizando por cualquier artefacto, ya sea su computadora, su radio, su celular, pues acompáñenos a escuchar esta primera producción. Ideograma. El primer año de mandato del presidente estadounidense Donald Trump ha sido atípico, a decir de muchos analistas. Mientras que en algún sentido la economía nacional ha mejorado, el desempleo ha disminuido y los mercados financieros han encontrado cierta estabilidad, en el plano internacional destacan la casi derrota de ISIS y las sanciones impuestas a Corea del Norte. En tanto, los escándalos no dejan de nublar su administración. Desde el despido del director del FBI, la supuesta intervención rusa en el proceso electoral, sus dichos y desdichos ante los manifestantes neonazis, sus comentarios racistas a los países africanos y sus provocaciones a líderes de otros países. Todo en un contexto nacional en el que cuenta con apenas 39% de la aprobación de los habitantes, de acuerdo con encuestas realizadas por NBC y Wall Street Journal. Así, el escenario político de los Estados Unidos se dibuja inestable, en mucho, debido a las impertinencias de su presidente. Pese a todo esto, el optimismo de su gabinete y del propio Trump no dudan en aplaudir su buen desempeño hasta ahora. Sin embargo, para hacer un balance de este primer año, vale la pena indagar acerca de ¿qué tanto ha cumplido con sus promesas de campaña? ¿Cuáles han sido las acciones administrativas más destacadas o polémicas de su gobierno? ¿Cómo pinta el futuro nacional y mundial de la mano de Donald Trump?
Bien, pues aquí tiene este punto de partida que es el ideograma y doctor, me sorprende mucho esta parte que escuchamos aquí precisamente en la misma producción. Por una parte se habla de resultados positivos y bastante positivos en la economía de los Estados Unidos y por otro lado todo el show mediático que precisamente los medios implementan en torno a esos exabruptos, a ese comportamiento atípico de Donald Trump. Pero vamos en respecto de la economía. ¿Qué elementos o qué aspectos de la campaña han sido cubiertos por Donald Trump, principalmente en el ámbito de la generación de empleos, de ahora la reforma que se aventó parece ser un hitazo en el Congreso, ¿no?, de los Estados Unidos, para la reforma, menos impuestos, en fin, todas estas repercusiones que ha tenido en los Estados Unidos? Bien, pues para poder, digamos, sintetizar en lo más importante de las propuestas que hizo, hay un lema que es el de Estados Unidos primero. Entonces, todo lo que ha estado tratando de llevar a cabo tiene como contexto esta idea de Estados Unidos primero. Y a partir de ahí es que en términos generales ha obrado en consecuencia. Por ejemplo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues es uno de los temas en los que si nosotros seguimos las rondas de negociación y los temas específicos que se están planteando, lo que vemos es que Estados Unidos, pues en buena medida está de acuerdo con el tratado. Es innegable el resultado positivo que ha generado para los tres países, pero si quiere mayores beneficios para los estadounidenses, aun cuando esto implique, digamos, condiciones mucho más severas tanto para Canadá como para Estados Unidos. Por otra parte, Trump está convencido de que ese Estados Unidos primero también implica mejoras económicas. Y bueno, él en su primer año de mandato puede presumir buenas cifras casi en todos los rubros en materia económica, aunque también hay que decir que buena parte de esos resultados son parte de una inercia que ya arrastraba pues desde el periodo de Obama. En realidad, los Estados Unidos ha tenido una racha de crecimiento y de números positivos, una buena recuperación desde 2009. Pero sí hay que destacar que quizás el último año con Donald Trump se agilizaron, se dinamizaron más los indicadores. Y entonces se llegan a cifras históricas. Y la otra cuestión es que ha generado credibilidad en algunos sectores, al punto de que esto se refleja en las expectativas que tiene, por ejemplo, las empresas para invertir a futuro, y si lo sumamos a la reforma, pues eso ha hecho, por ejemplo, que en términos de la bolsa de valores, lo que veamos son incrementos paulatinos, récords, de manera histórica. Entonces, pues en términos generales, parece que Trump, un tanto por las circunstancias que lo han ayudado, y un tanto porque ha sabido no echar a perder todo eso que ya se estaba ganando, ha tenido buenos resultados. El hit de la reforma que impulsa, ¿no?, este recorte a los impuestos, que es principalmente un recorte, se decía siempre en los medios, a los más ricos. A los más ricos el recorte es menos del 2%. El verdadero impacto tiene que ver directamente con las empresas, más que con las personas físicas, con las empresas. Con las empresas el recorte es de alrededor de 14 puntos, de 35 a 21. Esto sí es una medida que en el mediano y largo plazo vamos a ver nosotros que tendrá resultados. De hecho ya está generando algunos, aun cuando es muy reciente la medida, y algunas empresas lo que están haciendo es aumentar, de hecho, los salarios, porque queda más renta dentro de sus ganancias, ¿no?, por el tema de la reducción de los impuestos. Entonces, todo esto pues genera también expectativas favorables, que yo creo que va a hacer que en términos puntuales pueda hacer que Trump en el mediano plazo quizás tenga algún repunte en la popularidad, porque ya muchas familias se están dando cuenta en los ingresos de que están teniendo más ingresos por año, de que ya el ahorro de los impuestos más el alza, por ejemplo, de los salarios, ha generado una recuperación importante del poder de compra. Y la otra cuestión es que la expansión de la economía también ha hecho que importe más del exterior. Y las importaciones que llegan son baratas. Así es que también el poder de compra se ve favorecido. Ha crecido el salario real promedio de las familias en Estados Unidos como en un 2.1%, aún antes de la reforma. Pero será mucho más impresionante después de que se empiecen a sentir los efectos. Y, por ejemplo, él durante su campaña pues amenazó ahí a varias empresas, ¿no? Por ejemplo, la Ford, que le dijo que si movía su empresa pues iba a imponer un 35%, por ahí también le advirtió a Apple que
dejara de producirlos, no iba a comprar ya estos iPhones producidos en China. ¿Qué ha pasado en cuanto a estas cuestiones? ¿Surtieron efecto sus amenazas en las empresas y han dejado de salir de Estados Unidos? ¿Ha logrado un regreso de este tipo de empresas? Quizá no como él esperaba. Yo creo que eso es un rubro que es un poco más complicado de medir, porque las decisiones de este tipo de empresas no son decisiones de corto plazo. Y por más que nosotros pensemos en un segundo mandato de Trump, pues serán 8 años. Entonces, las inversiones de este tipo son por más de 8 años. Por otra parte, el recorte, por ejemplo, en los impuestos que tienen ahora las empresas, si nosotros lo cruzamos con el tema también de los impuestos estatales, merma, digamos, un poco el impacto para algunas empresas. Y si nosotros también lo cruzamos con el tema de los salarios muy por debajo que se pagan en algunos sectores, particularmente como el automotriz, en México que en Canadá o Estados Unidos, pues en términos de sacar cuentas para el inversionista estadounidense, pues quizá todavía hay buen margen para que se queden en el país. Además, la cuestión impositiva es una amenaza quizás con poca información de parte de Trump. En caso de que el acuerdo se acabara, no podría implementar este tipo de aranceles ni siquiera en el sector automotriz, salvo casos muy particulares. El único al que se le puede aplicar un impuesto como el que señala Donald Trump es en el caso de las pick-ups. Pero esto por una cuestión especial de que las pick-ups hace muchos años se incluyeron en una cosa que se llamó chicken tax, donde estaba todo lo relacionado con la industria del pollo, incluyendo las camionetas pick-up, que sí pueden tener aranceles de ese nivel. Fuera de eso, la regla de nación más favorecida en la OMC no permite que tengan aranceles tan altos. De hecho, la salida del Tratado de Estados Unidos implicaría que enfrentan ellos mayores aranceles que nosotros en el comercio bilateral. Pero, por ejemplo, en cuanto a las lavadoras, sí acaba de aprobar un arancel así de más o menos, ¿no? Del 30%. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, hay algunos productos que salen de ese 95% que quedaría en alrededor de 3.5% más o menos de aranceles con nación más favorecida. Entre ellos están este tipo de productos. También, por ejemplo, la ropa queda dentro de estos. Algunos productos alimenticios también. La carne, pero muy particular, carne de bovino, deshuesada, cosas como muy puntuales que en términos del agregado de las exportaciones mexicanas hacia allá no nos hace menos competitivos, de ninguna manera. Y además la medida que se implementó, que además es la primera que tiene repercusiones directas sobre México, es una medida que no iba dirigida contra nuestro país, sino que iba dirigida contra China y contra Corea del Sur. El arancel se puso a paneles solares y se puso también a las lavadoras. Pero esas lavadoras salían de México, ¿no? O sea, de todos modos, aunque no vaya dirigido hacia nosotros, ¿nos está afectando o no? Sí nos afecta. Por eso es que México, de manera inmediata, levantó una protesta frente al tema. Y seguramente lo vamos a llevar a algún panel. ¿Los paneles solares también estaban siendo enviados desde México? No. Ah, ok. No, los paneles principalmente afectan a China. México no estaba exportando paneles solares. No es una medida contra nosotros. Lo que México busca, de hecho, es que en estas restricciones se quite a México como país, porque está comprobado que las exportaciones desde México no afectan el empleo en Estados Unidos, particularmente afecta el de China y el de Corea del Sur. Contra ellas fueron las medidas. De acuerdo. Pues bueno, así en principio parece pues un gran presidente. Ya quisiéramos muchos que el nuestro protegiera nuestra economía, que nos subieran los sueldos de esa manera, que protegieran las inversiones y las empresas nacionales, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el tema en el siguiente bloque para ver si pues cómo sale este balance del primer año Donald Trump. Quédense con nosotros. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas están abiertas para sus comentarios, sus quejas, sugerencias al 31 34 22 22 en las extensiones 12 801 a 12 803 y también apúntense por nuestro paquete especial de libros sobre ciencias sociales editados por nuestra editorial del CUPSH. Enseguida regresamos. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. La política ha caído en tal desencanto
que la gente no quiere más políticos profesionales. En gran parte, ahí radicó la fuerza que le permitió a Donald Trump ganar las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. El empresario multimillonario se convirtió en el portavoz de las clases medias y trabajadoras con el mensaje hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo, sea lo que sea que eso signifique. A través de una ruidosa campaña con el lema America First y un discurso populista y proteccionista, atrajo principalmente a hombres blancos de más de 50 años, sin estudios universitarios y provenientes de una gran franja de la zona norte del medio oeste del país, quienes en los últimos años habían perdido sus empleos y casas y culpaban de ello a la migración, a Washington, a Wall Street, a los tratados de libre comercio e incluso a China. Trump no dudó en prometerles empleo, sacarlos del olvido y traer de nuevo las fábricas a la región, mientras sus seguidores quedaban encantados con que su candidato dijera las cosas como son. El predeciblemente impredecible triunfo de Trump, parafraseando a Wallenstein, reveló no solamente la profunda polarización de la población estadounidense, relegada del sueño americano, sino que también puso de relieve la pervivencia de un discurso de supremacía racial, de odio, xenofobia y misoginia. Bueno, este papel que jugaron los medios en la llegada de Donald Trump, ¿no? Que bueno, intentaban hacer burla o destacar los aspectos más negativos de su personalidad y al final parece que se cumplió este lema de no hay mala publicidad, ¿no? O sea, al llenar tanto espacio en los medios con su imagen, finalmente elevó su popularidad y no sé si eso también podríamos reflexionarlo hacia cómo entender este año de administración en el que por un lado parece que tiene triunfos o aspectos positivos en cuanto a las medidas que ha implementado y por otro pues en los medios se siguen destacando todos los tuitazos que de repente hace, ¿no? Y destacando los aspectos más negativos de su personalidad. ¿Cómo podemos entender este balance o esta proyección de la imagen de Trump a través de los medios? Bueno, parte del fenómeno que lleva la presidencia Trump, además del tema de los medios, es que tenía un muy mal candidato demócrata, que era Hillary Clinton, que también sumaba muchos negativos. Pero bueno, el tema de la imagen, si bien durante toda la campaña, además se hacía mofa y incluso se decía desde las precampañas más bien que no iba a ser el candidato, lo veían como una anécdota, no veían ninguna posibilidad. Todos los analistas estaban muy seguros de que no podía ser candidato y cuando fue candidato estaban muy seguros de que no podía ganar la elección. Bueno, todo eso cambia, ¿no? De entrada. Obviamente esto no gusta a los medios, todos los medios se equivocaron, todos los analistas, o casi todos los analistas se equivocaron, algunos no. Y finalmente lo que sí es que también la campaña de Trump fue una campaña bastante bien enfocada, en el sentido de que él sabía a quién le estaba hablando, sabía exactamente qué quería oír, y sabía además qué estados en particular necesitaba ganar para tener la elección. Si recordamos desde aquel entonces cómo fueron las cosas, es cierto que Trump gana la elección, pero no gana el voto popular. El voto popular lo gana Hillary Clinton, es decir, tiene más votos Hillary Clinton, pero tiene los votos del colegio, ¿no? Donald Trump, porque supo trabajar específicamente aquellos estados que iban a ser los más importantes para ganar la elección. Entonces, ese trabajo fue el que le permitió de manera estratégica estar ahora en la Casa Blanca. De entrada, entonces, la aprobación de Donald Trump no podía ser muy elevada. Pero a pesar del desempeño económico, que en gran medida es heredado, como decía, de Obama, Estados Unidos también, la opinión pública así lo percibe. Hay encuestas que se han publicado acerca de qué tanto le atribuyen esta bonanza económica a Trump y qué tanto se le atribuyen a Obama, y más de la mitad de los estadounidenses se le atribuyen todavía a Obama. Entonces, eso implica que todavía no ha cosechado, digamos, mucho en popularidad. Su mayor mérito quizás es no desencarrilar todavía la economía. Y los efectos de lo que sí está haciendo no se han resentido todavía, pero los vamos a ver en breve. Quizá esos ya se puedan manifestar cuando venga la próxima elección. Pero ahorita por lo pronto ha habido un deterioro porque también las elecciones más recientes que acaban de pasar las perdió. Una muy dolorosa incluso, que es Alabama, que durante más de 20 años había sido republicano, ahora es demócrata, pero además implica que se acorta la diferencia en el Senado
para los republicanos. Ahora la diferencia es básicamente 51-49, lo cual no hace muy cómodas las votaciones sobre muchas iniciativas y puede un poco contrarrestar más la fuerza de Trump. Otro tema es que dentro de las polémicas que Trump ha desatado y que están todavía vigentes, que incluso le llevaron al cierre del gobierno recientemente, está el tema de DACA. Y DACA es un tema que ha tratado siempre de utilizar Trump, con el cual chantajea y tiene unas posiciones ambiguas al respecto. Para los que nos están escuchando y que a lo mejor no todos saben qué es DACA, no sé si podrías... DACA es el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Es el que todo el mundo ubica por los Dreamers, ¿no? Que son básicamente ciudadanos de otros países que llegan a Estados Unidos cuando son menores y que por las características que tienen de mantenerse en la escuela, etcétera, etcétera, son candidatos a una protección especial, una acción diferida en torno a la migración. Bueno, sobre este programa de DACA, la mayoría de los estadounidenses está a favor de que los Dreamers se queden. 78% de los estadounidenses piensa que deberían de permanecer en Estados Unidos y dentro de los seguidores de Donald Trump es el nivel de 75%, lo cual habla que ese es un tema en el cual ni siquiera los seguidores de Trump lo siguen en el tema de acosar a los Dreamers. Así que esperan que haya una solución positiva. Pero Trump, por ejemplo, el cierre del gobierno se dio en el pasado porque estaba chantajeando la medida, ¿no? Los demócratas querían que estuviera ahí y que se fuera negociando a cambio del presupuesto, y no se logró. Entonces, ahora el ajuste para dar un plazo hasta febrero para que siga funcionando implica que tiene que haber nuevamente una negociación para darle un tema que ya cierre, en definitiva, la protección para los Dreamers. Esto digo, es bien interesante porque apunta hacia los sectores que están apoyando o contra los que tiene que luchar también el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y lo cual va perfilando también no una nueva política interior de los Estados Unidos respecto a esto, sino que es consecuencia de la lógica misma estadounidense, ¿no? Y que se refleja tanto en el desarrollo económico como en el apoyo a los programas sociales, de los cuales los estadounidenses están muy, en comparación con otros países, tienen bastantes beneficios. Sin embargo, también otro elemento que hay respecto de la administración Trump, que es necesario considerar aquí en la mesa, tiene que ver con los cambios y los movimientos en el gabinete. Es decir, finalmente, cualquier puesto clave en un gabinete de gobierno tiene repercusiones, ¿no? ¿Cómo podríamos entender estos reajustes y reacomodos desde la perspectiva de Trump? ¿Obedecen a capricho solamente, como así han querido ver luego algunos medios, o obedecen también incluso a una misma estrategia desde Trump mismo, que juega y que sabe manejar bien las presiones hacia los externos, ¿no? Para obtener ventaja? Es decir, este Trump medio difuso, medio confuso, pero que también por otro lado tiene todo un respaldo de un emporio económico que le da una valía, digamos, en este sentido. ¿Cómo entender esos reajustes en el gabinete? Bueno, Trump juega con todas sus piezas y parte de sus piezas, que además le encanta, tiene que ver con las posiciones que tiene en el gobierno. Entonces, un primer requisito para estar con Trump es que tienes que ser totalmente leal a Trump. Básicamente, gran parte de los funcionarios, incluso lo vemos con los negociadores del Telecán, ellos están, por ejemplo, convencidos de posiciones como más cercanas y de cierta negociación en algunos márgenes, pero la posición que no se mueve es la de Trump. Y entonces, independientemente de lo que ellos piensen, tienen que hacer lo que su jefe. Obviamente, no todos los funcionarios estarán de acuerdo con este tipo de posiciones y genera algunas fricciones que a la larga hacen que se tome la decisión de moverse de uno o de otro lado. O son despedidos o se van por su propia voluntad, ¿no? Quizá de los sectores donde más se nota esto es en aquellos en los que Trump tiene cierto desprecio incluso, ¿no? Menosprecia un poco. Entre ellos, ¿cuáles? Pues el Departamento de Estado. El Departamento de Estado no necesariamente es bien visto por Donald Trump en términos generales. Él cree que los términos de negociación tienen que ser otros, no necesariamente la diplomacia ni los programas, por ejemplo, de apoyo en el exterior. Todo eso dice que es un abuso que se ha tenido sobre su país. Entonces, en Estados Unidos, la gente del Departamento de Estado también es gente que es de un servicio de carrera.
es gente muy institucional, es gente que tiene mucha experiencia, que ha estado por muchos años, y llegar que de repente cambie todo el esquema de lo que han sido tradicionalmente las relaciones y el liderazgo y las posiciones multilaterales de Estados Unidos, a que se replanteen, obviamente genera pues mucha inquietud. Y por eso es que solamente en el Departamento de Estado, alrededor del 40% de los más elevados han renunciado. Ese es uno de los temas. Las otras piezas que le interesan a Donald Trump tienen que ver con el poder imponer su agenda. Y en ese sentido, para él era muy importante el tema de poder colocar jueces en las cortes. Porque eso implicaría entonces cómo se interpreta la ley, lo cual es bastante peligroso en el largo plazo, porque los jueces tienen posiciones de por vida, ¿no? Entonces el tema de la Suprema Corte es un tema central para él y está promoviendo principalmente que estén ahí pues figuras de corte conservador. Entonces todo esto, digamos, en el mediano o largo plazo, lo que hace es que desgasta. Y en el término, por ejemplo, de equilibrios de poder, suma a los conservadores y resta a los progresistas, particularmente identificados en este momento con los demócratas. Entonces es una jugada estratégica también desde un poder distinto al ejecutivo. De acuerdo, pues nos vamos a ir a nuestro siguiente corte. Ya tenemos aquí muchas reacciones entre nuestra audiencia. Por ejemplo, Aldo Serrano Mendoza nos dice, el tema del que están hablando está muy interesante. Desde mi punto de vista, Donald Trump es una persona arrogante, xenófoba, racista y que no sabe ni de política, diplomacia ni buena conducta. Además, es un tipo muy nefasto. Donald Trump es un peligro para México, Estados Unidos y el mundo. Pues bueno, con vamos al corte que sigue. Enseguida regresamos para ir dando salida a todos los comentarios que nos han llegado. Gracias por sintonizarnos. Recordamos que este es su programa, es un espacio para ustedes, para dialogar desde las ciencias sociales y estamos en los teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Apúntense por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales. Regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Funcionan los contrapesos legales, sus manganas y sus viales, ningún aplauso detonan, por doquier se le cuestionan sus propósitos malevos y ni berrinches ni cebos, nada de eso lo ha valido y el Congreso lo ha tenido agarrado de los dedos. Y aunque de tuitear no cese, ya Trump se decoloró y el revuelo que causó rápidamente decrece, su show se le desvanece y hasta estoy profetizando que aunque continúe fregando, Trump es un globo de gas que al tiempo y entre más se seguirá desinflando. Ni honorable, ni estadista, ni mucho menos un sol. Donald Trump es un shithole vulgar, fétido y racista. Un año de tal fascista es demasiado cascajo. 12 meses en el ajo de aguantar a ese incapaz son 12
12 razones más para mandarlo al carajo. Por cara de Huitlacoche, por narcisista iracundo, Donald Trump es un fantoche y una afrenta para el mundo. Bueno, pues esto que escuchamos es de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichu, en Guanajuato, y pues es esta canción que le dedican a un año en el poder de Donald Trump. Pues tenemos aquí varios comentarios, les voy a decir algunos rápidamente. Por ejemplo, Max Demian dice: el trumpismo es prima hermana del Brexit de Reino Unido, es el cambio de timón, el principio del fin de la globalización, del neoliberalismo, que dicho sistema económico inició precisamente en Reino Unido con la dama de hierro, Margaret Thatcher, y Ronald Reagan en Estados Unidos, que a mi punto de vista fue un sistema de rapiña que impusieron a nivel mundial, un sistema financierista, una dictadura. Hoy en día los resultados están a la vista, lo estamos viviendo, un desastre humanitario. El trumpismo es el caos que tratará de restablecer el nacionalismo y, junto con el fenómeno de Trump, el supremacismo blanco, que vieron en Trump la oportunidad de respirar nuevamente a todos esos ciudadanos olvidados por el neoliberalismo. No sé si tengas alguna opinión al respecto. Pues creo que ya lo dijo todo, pero pues no estoy totalmente de acuerdo. Hay algunas cosas en las que no. Yo creo que sí, tiene una agenda nacionalista, eso es innegable, y muchas otras cuestiones totalmente ciertas, pero ya en términos pragmáticos, en la política como tal, no ha hecho lo del Brexit, ¿no? Si nosotros comparamos a lo largo del tiempo las medidas que ha impulsado, quizás al principio era más justificable pensar que eran políticas comparables, ¿no? El de casi quemar las naves, ¿no? O romper los puentes. Pero recientemente, pues en estos días, estuvo en Davos Trump y dijo que América primero no significaba Estados Unidos solo, ¿no? Incluso hizo la propuesta ahí de dar marcha atrás a lo que yo estaba casi seguro de que iba a pasar, de que iba a ofrecer regresar al TPP. Porque TPP, de las primeras medidas que ofreció fue precisamente salirse del TPP, fue de los primeros actos del gobierno, ¿no? Y entonces todo el mundo dijo, wow, fue muy impactante. El TPP es el Acuerdo Transpacífico, ¿no? Es el acuerdo que de hecho tanto México como Canadá asumía que actualizaba de manera automática el Telecan, y entonces no habría necesidad de esta renegociación. Estaba Estados Unidos, Canadá, México, y los temas que no se incluyeron en su momento en el Telecan ya estaban ahora sí negociados, muchos de ellos no existían y por eso no habían estado con el TPP. Lo que vemos es que, como en muchas de sus posiciones, es una posición para negociar. Entonces, hace medidas y tiene que ser creíble, entonces llega al grado de retirarse. Yo incluso comentaba que quizás las de las medidas de presión que podría aplicar Trump en determinado momento, si no se aceptan las condiciones que se han ido relegando en torno a la negociación del Telecan, es tal cual, decir que se sale del tratado. Esto implica, digamos, un plazo de 6 meses, en los que lo más seguro es que él espera que esos 6 meses implicarían que México y Canadá hagan lo suficiente, todo lo posible, por mantener el tratado y entonces acepten todo tipo de condiciones. Con el TPP lo que dijo Trump es más o menos lo mismo, que si hubiera ciertos cambios en el TPP estaría dispuesto a regresar. Sin embargo, parece que no es tan sencillo porque hay una posición fuerte de Japón por ahí que ha dicho que pues no gracias. Y además parte de lo que se acordó en ese momento con el TPP es tratar de hecho de quitar, fue una iniciativa que se planteó, las cuestiones que se le habían concedido a Estados Unidos, porque decían, si Estados Unidos quiere en un momento regresar, ¿qué le vamos a ofrecer? Y bueno, pues parece que ahí estaba el planteamiento. Entonces, por otra parte, los números también contradicen esta cuestión. Las medidas concretas, a pesar de las amenazas contra México, no se habían dado hasta días pasados, y de manera indirecta porque el tema otra vez era China y Corea del Sur. Contra quien sí hubo medidas específicas fue contra Canadá, que tiene 2 controversias planteadas dentro del Telecan muy puntuales, pero no para México.
Y no solo eso, sino que cerramos nosotros el año pasado, ya con Donald Trump, con un superávit histórico dentro del Telecán de más de 70 mil millones de superávit. Entonces, pues eso hace muy complicado hablar de que se esté aplicando, digamos, esta cerrazón por parte de Estados Unidos. También se explica porque el aumento del ingreso y el aumento entonces de la demanda también genera una mayor demanda de importaciones. Y México es un país muy cercano para hacer esas exportaciones que llegan a Estados Unidos. Uno podría pensar, cuando no sabe del tema, que tener superávit es algo bueno, pero no sé, tú aquí lo planteas como que presentaría repercusiones tanto para esta relación de Estados Unidos y México. Bueno, en el caso de que nosotros exportamos a Estados Unidos, definitivamente es bueno, porque eso implica, por ejemplo, empleos, implica ingresos, etcétera, etcétera. La otra parte, por ejemplo, que es la que Donald Trump plantea con la renegociación del Telecán, que dice que es muy desventajoso, que han tenido tradicionalmente déficits, tampoco es negativa, porque gran parte de lo que implica es entonces que quizás el aumento de la renta implica también una mayor demanda, que si no hay los ajustes internos en el corto plazo, entonces se cubre con importaciones. Puede ser una de las grandes medidas que se están tomando, ¿no? Entonces, si crece, digamos, todo esto, pues quiere decir, como lo hemos visto en los indicadores, que la economía de Estados Unidos está creciendo, y está creciendo bien. Creció a 2.5 el año de Donald Trump, el año anterior creció a 1.9. Y los 2 últimos trimestres creció a 3%. Entonces es un crecimiento robusto para la economía de los Estados Unidos. Sí, y esto ocurre, pero en Estados Unidos ocurre que está fuerte la economía, la macroeconomía, y parece que la economía también de los ciudadanos y de los trabajadores ordinarios, ¿no? Que a diferencia de México, que la economía, la macro parece estar boyante, pero la micro está bastante difícil para todos nosotros. Ahora bien, volviendo un poco a los salarios que se tocó en la primera parte y vinculado con lo que planteabas, Almendra, el hecho, por ejemplo, de que los estadounidenses tengan mejores salarios o más dinero, esto repercute en inflación, ¿no? Y esta inflación que posiblemente por el mismo activo que está, el pasivo que está moviéndose en el mercado, la gente tiene más dinero para comprar y por tanto es probable que los precios aumenten. ¿Cómo repercutiría esos aumentos de salario en los Estados Unidos? Y en consecuencia, como se dice, cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripe, ¿no? Bueno, el tema de la inflación, digamos, compite con el tema de qué tanto te afecta el encarecimiento de los precios, con qué tanto aumenta, por ejemplo, también tu percepción de salario. Si la relación del salario es todavía positiva por encima de inflación, pues entonces en términos generales, de todos modos, tendremos ciudadanos en Estados Unidos mucho más contentos. ¿Qué es el caso? Porque la inflación en Estados Unidos no es preocupante. La inflación en Estados Unidos es de 2.1%. Entonces, pues tiene bastante margen para que haya crecimiento de la demanda y que entonces tampoco sea como muy gravosa. La otra cuestión es que los Estados Unidos ha aplicado una política desde finales de Obama en la que flexibilizó el tema de las tasas de interés de la Reserva Federal. Entonces, esta cuestión de la liberalización de las tasas de interés ha hecho que de manera mucho más cercana, mucho más corta, digamos, en periodos de tiempo, se están dando alzas en las tasas de interés, y esto contiene en parte la inflación. Porque si bien tú tienes mayor ingreso y tienes la tentación, por ejemplo, de mayor consumo, la otra opción que tienes es ahorrar. Si la tasa, por ejemplo, que se te ofrece en los bancos no es suficiente para que tú digas vale la pena el ahorro, pues entonces tal cual lo gastas. Entonces ese tema se cruza con que las tasas de interés han contenido también un poco el tema de la inflación. Ha venido subiendo de manera recurrente, lo cual implica que también en México las tasas han venido subiendo y van a seguir subiendo, tal cual. Y es una manera de contrarrestar la... Es una manera de contrarrestar el tema de la inflación. Yo creo que no es la mejor medida, pero en Estados Unidos no ha sido tan preocupante porque son tasas bajas. En el caso de nosotros, pues la tasa, hasta la última vez que recuerdo, es 7.25. Y parece que hay otro aumento en puerta, entonces vamos a llegar como a 7.50. Cuando esto se refleja ya en los créditos comunes de tarjetas de crédito o créditos hipotecarios, entonces genera un gran problema en la microeconomía para las familias.
Bueno, pues vamos a hacer nuestro último corte de estación. Quédense con nosotros para abordar las conclusiones de esta primera emisión a propósito de la era Trump. Estaremos abordando este tema del primer año de gobierno y los resultados que ha tenido en la geopolítica mundial, en la seguridad y en la migración Trump en las siguientes 2 emisiones. Pero bueno, por lo pronto, pues en esta emisión que nos acompaña el doctor Jorge Antonio Hernández, pues nos queda un bloque más. Quédense con nosotros para los esperamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Ok, bueno, estamos aquí ya en el último bloque y tenemos todos aquí, hasta Ángel, que nos acompaña en cabina, preguntas para este último bloque. Vamos a ver cuántas alcanzamos a abordar. Yo le preguntaba a nuestro invitado, Jorge Hernández, pues a ver, Trump ganó por una gran franja de población, se habla del sector centro, ¿no? Del medio oeste de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Dónde están todos esos que votaron por él en el escaso 39% que aprueba su mandato, su actuación en este primer año, que siento que no se está viendo reflejado ahí? Por otro lado, estos que votaron por él, pues lo hicieron también porque él incentivó o polarizó como sus más profundos odios hacia el otro que no es gringo, que no es como ellos, ¿no? Pero por otro lado nos hablas tú de un apoyo hacia el DACA, que es hacia los Dreamers mexicanos. ¿Cómo entendemos esto que podría parecer, no sé cómo decirlo? Contradictorio. Exacto. Bueno, es que no necesariamente lo es. Independientemente del tipo de elector que tú puedas ubicar como los que apoyaron a Trump, en términos generales hay un reconocimiento más o menos generalizado acerca de que la contribución de los Dreamers ha sido significativa, pero además es un caso un poco atípico en el sentido de que no se considera necesariamente a los Dreamers como si fueran extranjeros. Acuérdate que tienen prácticamente más de la mitad de su vida, o sea, pero por mucho más, llegaron como niños a los Estados Unidos, se perciben a sí mismos, incluso la cultura en la que se han venido forjando es estadounidense. Entonces, lo que en general han tratado siempre de promover estos grupos como más radicales, siempre ha sido la idea precisamente de que si llegas a un lugar como Estados Unidos, pues tienes que asimilarte. Los Dreamers son un grupo que está bastante más asimilado que las otras generaciones, por ejemplo, de mexicanos en Estados Unidos o de otras nacionalidades. Así que no genera, digamos, esta gran polarización directamente contra ellos, porque es gente educada, es gente productiva, es gente que la mayor parte de su vida la ha pasado en los Estados Unidos, que conoce muy poco de sus países de origen y que su principal referente, de hecho, es Estados Unidos. Por eso es que tú le preguntabas a cualquier Dreamer que independientemente de los planes que hiciera el gobierno, como previendo su posible regreso, ellos lo que buscaban era quedarse en Estados Unidos. No tienen referentes, no conocen mucho sus países de origen. Su referente cultural, su referente geográfico, económico, sociocultural, etcétera, es Estados Unidos. Entonces no es algo tan diferente de ese tema, ¿no? Okay. Por otro lado, antes de introducir la de Ángel, si me dan permiso, yo tenía esta duda de, bueno, parece que Donald Trump quiere mejorar la vida de los ciudadanos, por eso ha aumentado el salario. Pero por otro lado, también está otra medida que a mí me parece un poco contradictoria, tú ya nos dirás si sí o si no, que es eliminar el Obamacare, que les otorgaba un acceso a una salud pues digna, gratuita, ¿no? ¿Qué pasa con estos discursos que parecen contradictorios? Bueno, creo que es una decisión en el caso de Obamacare por parte de Trump más emocional que racional. Como muchas de las que se dicen. Quería en términos generales desmontar, pero tienes una especie de fijación con algunas cuestiones que tienen que ver con Obama. Entonces, una cuestión que no importa, por ejemplo, los hechos que tú le mostraras de lo conveniente que pudiera ser quedarse, él estaba dispuesto a desmantelarlo, independientemente del costo que tenga. De hecho, mi impresión al menos es que él buscaba desmantelar y después empezar a trabajar en alguna iniciativa que pudiera suplirlo. Lo que él ha dicho en campaña y lo que le encomendó entonces a los republicanos es que trabajen en una iniciativa más eficiente,
que en términos generales también sea más económica, porque lo que él dice es que era un seguro carísimo el que manejaba Obamacare, y la verdad es que sí tenía algunos problemas. Hay parte de la población que, independientemente de, sí consideraba que el costo de la salud pública era bastante elevada con Obamacare, que sí había pues oportunidades de mejorarlo. Lo que no sabemos es si efectivamente se vaya a mejorar. Entonces, sí es contradictorio en el sentido de que no tenía indicadores o no tenía al menos una propuesta concreta que fuera más eficiente que lo que ya había para desmantelarlo, pero me queda claro que es una especie de fijación que tenía con Obama. Sí, bueno, quizás quería también eliminar ese legado que había dejado Obama, ¿no? Pero también a quienes en términos generales le pega más a esto, pues es a los fanáticos, a los seguidores de Obama, y no necesariamente a los de los Estados Unidos, que apoyaron a Donald Trump, ¿no? Sino más bien gente identificada con el Partido Demócrata, que con las cuestiones liberales estaba descansando sobre un sistema más amplio de seguridad social. De acuerdo. Y bueno, Ángel, que también apuntaba aquí una cuestión que no hemos abordado, que es este asunto de la intervención rusa en las elecciones. ¿Eso también le ha pegado a la popularidad de Donald Trump, o tú cómo ves este aspecto? Bueno, se ha vendido muchos diarios, ¿no? Le ha costado, por ejemplo, puestos en el gabinete, le ha generado algunos escándalos internos, pero parece que ha demostrado que es más fuerte que todo eso. Yo recuerdo que hace algunos meses las principales entrevistas que daba, que eran muy recurrentes, eran sobre el tema del impeachment. Entonces había una gran apuesta de gran parte de la gente de decir que estábamos prácticamente cerca de un impeachment, y el impeachment tenía en gran medida que ver también con el tema de los rusos. Lo cierto es que hasta este momento no se ha podido ser tan contundente con respecto a las cuestiones de la interferencia como para que puedan llevar a medidas drásticas. Entonces, mucha gente considera que esto es un tema que pueda ser muy cierto, pero casi siempre lo relativizan un poco pensando en que también Estados Unidos y casi cualquier otro país interviene o trata de influir en otro tipo de elecciones. Simplemente aquí en México nos hemos pronunciado en diferentes ocasiones sobre candidatos en Estados Unidos. Felipe Calderón se pronunció, por ejemplo, a favor de McCain en la campaña de Obama, y perdió y tuvo que disculparse, ¿no? Entonces, pues no es una cuestión, yo creo que asuste necesariamente a muchos estadounidenses. Sin embargo, es un elemento del cual se toman, ¿no?, los principales opositores para tratar de hacer como un poco más grande algo que parece que hasta el momento no tendrá mayores consecuencias. De acuerdo. Pues les voy a dar, ya tenemos que empezar las despedidas, pero un último comentario que nos llega de Eduardo Montaño. Él felicita el programa y dice que, bueno, que el invitado le gustaría que siguiera en los próximos programas porque es muy claro y está muy bien informado, pero que él piensa que el programa también debería enfocarse en lo que hace México respecto a lo que hace Estados Unidos, y no es mi solo... especialidad, por cierto. Es mi tema principal. Y no solo lo que hace Estados Unidos. Además menciona que el logro respecto al ISIS está mal atribuido a Trump. Bueno, recordarles a nuestro público que las próximas emisiones pues trataremos otros aspectos que tienen que ver más con, que a lo mejor ahí podremos abordar esta cuestión del ISIS, y también al final, en el último programa centraremos la mesa en torno a Latinoamérica y México. Entonces, bueno, ahí, Eduardo Montaño, esperemos dar satisfacción a tus demandas por el día de hoy. Jorge, no sé si tienes un último comentario en 30 segundos. Bueno, pues decir que en términos generales es muy complicado hacer apuestas sobre Donald Trump porque por lo general uno se equivoca. Me ha tocado ir a muchos foros donde todo el mundo me ha odiado, pero al final de cuentas, al paso del tiempo, se dan cuenta de que todas las predicciones que hacían, incluso desde la precampaña de que no iba a ser candidato, de que no iba a ganar las elecciones, etcétera, etcétera, o sobre el tipo de política, pues se han venido abajo, porque es muy complicado predecir a Donald Trump. De acuerdo, entonces apuesten por lo contrario de lo que todos creen, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo aposté y gané. ¿Ah, sí? Sí, claro, alguien decía, bueno, pero en fin. Es que los medios han jugado un papel muy perverso en algunos casos, de los dos lados, ¿eh? De acuerdo, pues muchísimas gracias, Jorge, por habernos prestado tus horas de sábado para venir a acompañarnos y dialogar con nuestra audiencia. Agradecemos a todos los que se han comunicado con nosotros. Por favor, Jorge, un número del 1 al 12, a ver quién se lleva este paquete de libros. ¿Del 1 al qué, perdón? 12. Yo lo entendí al 2, dije no. 1 al 2. 7.
7. Felicidades a Brian Javier Valenzuela Cruz. Brian, por favor, acude a nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Esto es en el Cuch de Avenida de los Maestros. Y entras por la puerta 1, el edificio que te queda enfrente es el edificio G. Ahí subes hasta el último piso y adentro del Desmos y hasta el fondo. De todos modos, si se te complica todo lo que te acabo de decir, te vamos a poner las especificaciones en Facebook. Entonces ahí ubica lo que te decimos para que nos encuentres en nuestras oficinas y escojas tus ejemplares de libro. Muchas gracias, Gabino. No, pues muchas gracias, Jorge Antonio, gracias también a Almendra y buen fin de semana. Buen fin, hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.